saludarles en este sábado. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos entonces a dar continuidad a esta especialidad. Yo creo que nos demoramos menos de 6 horas, estoy segura. Muy bien. Listo, bueno, entonces con el objetivo de que nos pueda rendir bastante la tarde, yo hice una presentación un poquito corta, pues digámoslo de esta manera, para que sirva de guía en las respuestas de las preguntas que ustedes tienen ahí en su carpeta. Entonces voy a compartir pantalla en este momento y empezamos. Bueno, aquí está. Me avisan porfa cuando ya la puedan visualizar. Se ve. ¿Ahí ya la ven? Sí. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar. La idea de lo que les traigo en esta presentación, incluso es algo que, por ejemplo, acá en Colombia le llamamos un pastel. ¿Cómo así un pastel? Pues es algo que no se debe hacer en los exámenes y es como la copia. Entonces, si a veces cuando uno está como en un examen y como que no se sabe bien las respuestas y las copia por ahí en la mano o en un borrador, y que eso no está bien, ¿cierto? Eso es fraude. Acá en Colombia eso le llamamos un pastel. Tener un pastel por ahí metido es esas respuestas a preguntas que a veces no las tenemos muy claras y nos toca de una mala manera buscar la solución. Entonces, esto que yo les traigo hoy es como el pastelito, por así decirlo, de las respuestas de la especialidad de la tarde de hoy. Bueno, si mal no recuerdo, en el último encuentro que tuvimos, empezamos el tema de los sentidos, ¿cierto? Sí. Quedamos ahí. Ok. Entonces, de hecho, una de las preguntas que ustedes tienen ahí para responder habla algo sobre hacer como un dibujo de la lengua y de los sabores. Entonces, lo que yo hice fue traerles esta imagen en la cual se puede observar muy claramente una lengua y dónde estaría cada uno de esos sabores. Entonces, estoy leyendo acá lo que dice la pregunta, dice dibujar un mapa de qué parte de la lengua corresponde a los siguientes sabores y dice dulce, agrio, amargo y salado. Entonces, bueno, ahí la pueden ver ustedes. De hecho, tienen ahí pues como el espacio. Ahí estaría el dibujo de la lengua. Podemos ver entonces que, por ejemplo, el sabor dulce lo podemos encontrar acá en la parte más de la punta. Aquí en la parte de la punta de la lengua. Ese sería el sabor dulce. Luego el sabor agrio o ácido sería este que está aquí como en moradito. Entonces se encontraría en la parte más, digámoslo, externa de la lengua. El amargo estaría acá atrás, en la parte más de atrás de la lengua. Y el salado sería esta zona verde, que está aquí en verde. Bueno, y ahora últimamente se ha logrado descubrir un nuevo sabor que lo llaman umami. No sé si han oído hablar de él. Este sabor umami, lo que he escuchado es que lo ubican aquí como en el centro de la lengua y lo describen como cuando uno come algo que es delicioso, algo que es muy rico. Por ejemplo, dentro de esas cosas que dicen que saben deliciosas y rico, pero que cuando uno las prueba no logra saber bien, esto es salado, esto es dulce, ¿qué será? Por ejemplo, es el aguacate. Si ustedes se comen un pedazo de aguacate solo, sin echarle sal, eso pues ¿a qué sabe? Sabe a aguacate.
pero no podemos decir es dulce, es salado, no, es aguacate y a algunos les parece rico. Hay otros que dicen, no, a mí no me gusta el aguacate, yo no sé qué pasa, por ejemplo, a mí me encanta el aguacate, me parece que es algo delicioso. Obviamente solo tiene un sabor extraño, pero cuando tú le echas un poquito de sal, como que sabe rico, ¿cierto? Entonces el aguacate es uno de esos. Otro que también vi que clasifican acá es, por ejemplo, cuando están haciendo espagueti o pasta y está la pasta así sola. El espagueti solo, sin echarle salsa ni nada, no tiene como un sabor muy claro y a eso también se le dice que es un sabor rico, pero que no está muy claro qué es. Entonces ese sabor umami, por así decirlo, estaría acá, en el centro de la lengua. Bueno, entonces esa pregunta yo creo que ya estaría lista. Bueno, aunque aquí hay una actividad, no sé si en este espacio se vayan a hacer esas cosas, pero dice acá, pedir a alguien que moje un hisopo en uno de los siguientes: agua de azúcar, jugo de limón, agua tónica, agua salada, y tocar ligeramente diferentes partes de su lengua, notar que las zonas de la lengua gustan la solución que se está poniendo a prueba, enjuagar con agua pura entre cada prueba y el uso de un nuevo hisopo para cada. Pero bueno, yo creo que eso no alcanzamos a hacerlo ahora. Sin embargo, de pronto en otro espacio que ustedes tengan esos materiales pueden hacer ese experimento. Bueno, entonces tenemos lista esa. ¿Podemos pasar a la siguiente ya? ¿O tienen alguna pregunta sobre el sentido del gusto? Ok. Bueno, les puse esta otra imagen como para complementar un poquito lo que es el gusto a nivel del cerebro y cómo llegan los sabores hasta el cerebro. Entonces vemos que pues ya está la lengua. En la lengua hay algo llamado los pares craneales. Ellos detectan toda esa información. Son el par 10, 9 y 7. Son los pares encargados de identificar los sabores. Y esos nervios se encuentran directamente en la lengua. Ellos viajan a través de la médula espinal y llegan a esta zona que ustedes pueden ver acá, que se llama la corteza gustativa primaria. Si le encontráramos una ubicación en el cerebro, diríamos que esta es la parte baja del lóbulo parietal. El lóbulo parte del parietal y del frontal. El frontal arrancaría más o menos acá en esta cisura, que es la cisura de Silvio, y esta es la cisura de Rolando. Este sería el lóbulo parietal y este sería el lóbulo temporal, este sería el parietal, este sería el occipital, aquí estaría el frontal y aquí el prefrontal. Entonces, esa sería pues como una imagen de cómo viaja la información del gusto desde la lengua hasta el cerebro. Pues eso no estaba en la guía, pero yo se los puse aquí como para complementar un poco la zona del cerebro en la que se interpretan los sabores. Si digamos una persona tiene una lesión en esta zona de su cerebro, tendría algo llamado ageusia. Y la ageusia, entonces, es la enfermedad en la cual se pierde el sentido del gusto. De hecho, ahora a los que les da COVID, a las personas con COVID les da ageusia, o sea, que pierden el sentido del gusto y también del olfato. Y la del olfato se le llama anosmia y a la del gusto se le llama ageusia. Eso es algo momentáneo por causa del virus, pero si la persona tiene un accidente cerebrovascular en esta zona, sí puede perder el gusto de forma permanente. Bueno, muy bien, vamos entonces ahora al ojo, sentido de la vista. Dice hacer un dibujo de las diversas partes del ojo y explicar por qué hay una zona ciega. Entonces, acá podemos ver un dibujo muy sencillo. El ojo tiene muchas partes, pero creería yo que lo más básico que ustedes deben saber respecto a la estructura del ojo es esto. Entonces vemos acá que está el ojo, esta sería la córnea, esta que ustedes ven aquí es la córnea, luego tenemos la pupila acá adentro, el iris, que sería esto azul,
El iris es como esa parte del ojo que le da el color. Hay personas que ustedes ven que tienen los ojos azules, verdes, cafés, negros. Y ese es el iris. Es el que le da como el color al ojo, por así decirlo. Luego está el cristalino. Ese es como un lente que tiene nuestro ojo. Y luego, acá internamente, se encontraría el nervio óptico, acá, que conecta el ojo pues directamente con esta estructura que viaja directamente desde aquí, desde el órgano del ojo, llega directo acá a la zona occipital y es la zona directa de la interpretación visual en el cerebro. Entonces podemos ver pues como las partes más básicas, creería yo, del ojo, estas, para que las tengamos ahí pues como presentes. Entonces la córnea, la pupila, el iris, el cristalino, la retina, que estaría acá, que sería esta parte blanca, incluso estaría pues también como en esta zona, entonces la retina, y acá atrás ya estaría el nervio óptico. Los dos nervios ópticos, al salir del ojo y al unirse, forman una estructura llamada el quiasma óptico. Desde quiasma óptico une los dos nervios ópticos y lo que hace es que los cruza. Es decir, el nervio óptico del ojo derecho se cruza hacia el hemisferio izquierdo y el nervio óptico del ojo izquierdo se cruza y llega al hemisferio derecho. Ellos se entrecruzan allá adentro del cerebro en una estructura que se llama el quiasma óptico. Y ya pues la información viaja y llega a los lóbulos occipitales, que son los encargados de interpretar la información de tipo visual. Si habláramos de alguna enfermedad que pueda ser causada en la vista, pues estaría la ceguera, que es la incapacidad de ver, obviamente, pero también existe algo que llamamos cegueras corticales o agnosias. Entonces, hay una agnosia que puede ser de tipo visual. ¿Cómo así? Cuando las personas sufren de esta enfermedad, digamos, bueno, les voy a poner este ejemplo con este termo. Bueno, termo, vaso. Yo le muestro esto a una persona con agnosia y le digo, dime esto, ¿qué es? Y esa persona me dice, eso es para tomar agua o eso es un objeto ahí verde, pero yo no le estoy preguntando eso para qué sirve, sino qué es. Entonces son personas que pierden la capacidad de identificar algunos objetos y su funcionamiento. Esta es una de las principales manifestaciones que empiezan a aparecer, por ejemplo, en algunos abuelitos que les da Alzheimer. De hecho, una de nuestras últimas preguntas es sobre el Alzheimer, pero cuando los abuelitos empezamos a verles ese tipo de cosas, es ya una sospecha grande de que se están demenciando. Entonces, como para que lo tengamos ahí presente, si conocemos a alguien que en algún momento empiece a tener esas manifestaciones, pues hay que hacerle una evaluación y abrir pues muy bien los ojos sobre eso porque de pronto le esté dando Alzheimer. Entonces es pues como una de las alteraciones que pueden aparecer con el tema de la vista. Bueno, ¿ya terminaron de hacer el dibujo del ojo? Listo, entonces vamos a pasar a la otra pregunta de acá, que habla del punto ciego. Punto ciego o zona ciega. Bueno, también el tema del punto ciego se le considera como una especie de enfermedad que se le llama papila óptica, mancha ciega o disco óptico, en la zona de la retina donde surge el nervio óptico. Bueno, básicamente lo que ocurre con esta situación del punto ciego es que dice que esta zona del polo posterior del ojo carece de células sensibles a la luz, tanto de conos como bastones. Recordemos que los conos y los bastones son esas células que tiene el ojo que nos permiten identificar colores y tonalidades blanco, negro y gris. Los conos son los de los colores
los que nos permiten identificar colores. Y los bastones son los que detectan tonalidades grises, negro y blanco. En esa zona del ojo, en la parte de atrás del ojo, no hay células sensibles a la luz, o sea, no hay ni conos ni bastones, por lo que se pierde la sensibilidad óptica. Normalmente no percibimos su existencia debido a que el punto ciego de un ojo es suplido por la información visual que nos proporciona el movimiento ocular. También es difícil percibirlo con un solo ojo, ya que ante la falta de información visual en la zona del punto ciego, el cerebro recrea virtualmente y rellena esa pequeña área en relación al entorno visual que la rodea. Entonces, lo que ocurre con este punto ciego es que es esa, digamos, parte en la cual la información visual no llega completamente al cerebro porque hay una zona de nuestros ojos que carece de conos y bastones. Entonces, al no existir conos y bastones, el nervio óptico no capta la información, pero el cerebro lo que hace es que compensa con lo que hay alrededor. Acá entonces dice como una actividad para encontrar el punto ciego. Entonces dice, coloca un pequeño punto negro en el centro de un papel blanco. Cerrar un ojo y mirar directamente hacia adelante. Sujetar el papel con los brazos estirados al frente y mover el papel hasta el momento en que el punto desaparezca. Por lo general esto pasa cuando el punto está solo un poco por debajo del nivel del ojo. Entonces, bueno, no sé si quieran hacer el experimento. Tengan por ahí una hojita blanca a la mano para que hagan la actividad del punto ciego. Yo también la voy a hacer, espera y verá, yo busco por aquí una hojita. A ver, chicos, vayan por su hojita. Tenemos acá la hoja blanca, ojalá sea una hoja completamente blanca. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a tomar un marcador o un lapicero y van a hacer un punto negro. Vamos a hacer el punto negro. Yo tengo acá un color negro en el centro de la hoja. Entonces, yo ya hice ahí el punto negro en el centro de la hoja. Y dice acá, cerrar un ojo. Bueno, me voy a tapar aquí un ojo. Dice, cerrar un ojo y mirar directamente hacia adelante. Voy a quitar los lentes. Cerrar un ojo y mirar directamente hacia adelante. Sujetar el papel con los brazos estirados al frente y mover el papel hasta el momento en que el punto desaparezca. ¿Encontraron el punto ciego? ¿Sí lo encontraron? O sea, tenemos que estar como fijamente viendo hacia un lado y mover la hoja. Dice mover el papel hasta el momento en que el punto desaparezca. Sí, pero quiero suponer que es así como voltear, por ejemplo, para enfrente y ya empezar a ver, no sé, mover hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado. Sí, hacia los lados. Si ustedes lo mueven hacia los lados, llega un punto en que ya no ven el punto negro. Cierto. Sobre todo, por ejemplo, si se tapan el ojo derecho y ponen el papel así y lo giran hacia el lado derecho, obviamente pues el punto no se ve. Llega un punto de su campo visual en que ya ese punto deja de verse. Es verdad. Sí. Listo, bueno, ahí ya hicimos el experimento del punto ciego. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, que es la del oído. Entonces dice acá, describir las tres partes básicas del oído y decir lo que cada parte hace. Entonces, bueno, aquí les puse también una imagen con las estructuras más sencillas que tiene el oído, como para no llenarnos de demasiada información.
¿Listo? Entonces acá podemos ver que está la oreja, está el conducto auditivo externo, está la cadena de huesecillos, lo que se llama el caracol, dentro está la cóclea y el nervio auditivo. Dentro de estas estructuras, pues sabemos que hay otras que son, por ejemplo, el yunque, el martillo y el estribo, ¿cierto? Que son los tres principales huesecillos que hay dentro del oído, aquí después del tímpano. Estarían aquí metiditos esos tres huesitos súper chiquiticos que permiten que la información viaje directamente al oído. Y acá esto que ustedes ven en azul se llama nervio auditivo, que es esa estructura que lleva la información auditiva desde el oído hasta el cerebro. Entonces, directamente, obvio, por así decirlo, el área encargada de la audición en el cerebro es el área de los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales serían estos que están aquí justo detrás de los oídos. Entonces, la información viaja por el nervio auditivo hasta llegar a los lóbulos temporales. Entonces, yo les puse acá esas tres estructuras. Creo que podríamos ponerlas ahí donde dice 3 partes básicas del oído y lo que hace cada parte. La primera sería el oído externo. Entonces, el oído externo corresponde a la parte visible de la oreja, que sería el pabellón auditivo, pero también al conducto auditivo y al tímpano. Y es la que permite recibir los sonidos. Entonces, el oído externo básicamente sería pues como toda la parte de nuestra oreja y lo que ya estaría más adentro, que sería el conducto auditivo y el tímpano. Hasta ahí llegaría lo que es el oído externo. Me voy a volver aquí a la imagen para que lo miremos. Entonces, el oído externo llegaría hasta aquí. Hasta aquí, que es la parte del tímpano. Ese sería el oído externo. Luego, entonces, tenemos el oído medio. Dice, se compone de 3 osículos o huesecillos, que son el martillo, el estribo y el yunque, que transmiten las vibraciones al oído interno. Entonces, después del oído externo estaría el oído medio, el cual se compone por estos 3 huesecillos. Si nos devolvemos en la imagen, eso estaría más o menos aquí en esta zona. Este sería el oído medio. Los cuales transmiten vibraciones del tímpano, sobre todo es el que recibe la vibración, y la lleva a lo que ya sería el oído interno. Entonces, el oído interno dice que transforma los sonidos en señales nerviosas que el cerebro descifra a continuación. Entonces, ya el oído interno sería el nervio auditivo, precisamente, sería el nervio auditivo, y todas esas estructuras que hay antes de llegar al nervio auditivo, que lo que hacen es transformar las vibraciones en sonido. Entonces, ese sonido viaja a través de ondas eléctricas, a través del nervio auditivo hasta los lóbulos temporales, y en los lóbulos temporales esa información toma un sentido, un significado, y luego viaja al parietal, y ya el parietal lo lleva a los frontales para el tema del lenguaje. ¿Cómo así? Pues un ejemplo de esto sería que, digamos, si yo les pongo un sonido en su oído que sea, digamos, el ladrido de un perro. Entonces ustedes escuchan el ladrido del perro, ese ladrido se interpreta pues el sonido, viaja por todo el oído, llega al cerebro. Eso es rápidamente. Cuando yo te pregunte qué escuchaste, tú puedes decir, yo escuché que un perro estaba ladrando, si no tienes ninguna dificultad auditiva. Si hay personas que uno les pregunta y dicen, no, yo escuché como un gato o escuché como una vaca, nada que ver con lo que había escuchado. Es posible que presenten también un tipo de agnosia, pero auditiva. O sea, las agnosias son a nivel de la neuropsicología
las enfermedades que aparecen cuando los sentidos no funcionan bien, pero a nivel cerebral. Es decir, los órganos sensoriales funcionan muy bien. El ojo funciona bien, el oído funciona bien, la lengua funciona bien. Pero lo que no funciona bien es esa zona del cerebro que se encarga de interpretar eso que tú estás viendo o escuchando. Entonces, por ejemplo, podría haber una agnosia auditiva, en la cual si yo pongo un sonido de un perro y le pregunto a la persona, ¿qué estás escuchando? La persona me puede decir, escuché un gato o escuché una campana, pues que no tiene nada que ver con el sonido que realmente yo le puse. Entonces es una de las alteraciones que puede aparecer también cuando falla la interpretación de tipo auditivo. Bueno, mis queridos, ya pusieron lo de las estructuras del oído. Para entonces pasar a la siguiente. Bueno, muy bien. Bueno, antes de la del electroencefalograma, acá hay otras preguntas. Dice, explicar por qué las siguientes actividades pueden ser perjudiciales para la capacidad auditiva. La primera dice, escuchar un reproductor de CDs, me imagino que a muy alto volumen. Entonces, ahí pues ustedes pueden poner, por ejemplo, que eso puede dañar las estructuras del oído y generar pérdida de la audición. Poner algo largo en el oído, por ejemplo, si se meten un lápiz o un alambre o incluso esos hisopos para limpiarse el oído, eso puede ser dañino. Entonces puede dañar incluso el tímpano, puede dañar todas esas estructuras internas de nuestro cerebro, de nuestro oído y dañar la capacidad de percibir sonidos. Entonces, nada, incluso a veces ponernos así los audífonos y eso a muy alto volumen puede ser perjudicial. Entonces, no es bueno meterse cosas allá porque pueden dañar el tímpano y pues hasta ahí nos llega la capacidad de percibir sonidos. Estar en la primera fila de un concierto de música ruidosa, pues lo mismo. Puede el ruido muy fuerte durante mucho tiempo puede dañar las estructuras internas de nuestros oídos. Estar detrás de un avión en un aeropuerto, bueno, también el tema de las vibraciones y de los sonidos muy fuertes pueden alterar el buen funcionamiento cerebral. Bueno, hay algo que pues aquí no se menciona, pero que yo quisiera complementarles y es que también el sentido del oído lo relacionamos con otra capacidad de nosotros que es el equilibrio. Porque en el oído, aquí en esta estructura, que es la cóclea, existe algo llamado el sistema vestibular. Y el sistema vestibular es el que se encarga del equilibrio en nosotros. Aquí hay como un líquido. No sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cuando paran sienten como que todo sigue dando vueltas. Y es precisamente porque acá este líquido sigue dando vueltas y sigue enviando al cerebro la señal del movimiento. Y por eso nos sentimos así como mareados. Entonces el oído también cumple un papel fundamental en el equilibrio, no solamente en percibir sonidos, sino también en controlar la capacidad del equilibrio. Bueno, listo. Ahora sí vamos a pasar a la 9. La pregunta 9 dice, realizar una o varias de las siguientes actividades. Pues obviamente ahorita como estamos con el COVID y estamos lejos, pues obviamente no podemos hacerlas todas de forma presencial, pero vamos a hacer lo posible por responder a estas preguntas con el pastel que yo les traje aquí. Entonces, bueno, dice acá, observar un electroencefalograma o uno realizado en alguien y describir lo que pueden aprender de esta prueba. Bueno, un electroencefalograma es un examen bastante complejo, bastante complejo, que se realiza en el cerebro. Entonces, yo lo que puse acá fue cómo se vería un electroencefalograma en una persona y cómo se realiza. Entonces, dice acá, es una prueba que detecta la actividad eléctrica del cerebro
mediante pequeños discos metálicos llamados electrodos fijados sobre el cuero cabelludo. Entonces se le pone a la persona algo así, varios electrodos en toda la cabeza, en todo en el cuero cabelludo, y lo que eso hace es percibir la actividad cerebral. Entonces, como las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo, incluso mientras duermes. Entonces, el electroencefalograma se puede hacer en la persona estando despierta o también se puede hacer en la persona estando dormida. Cuando se hace en la persona estando dormida, se hace como, por ejemplo, para verificar si estás teniendo fallas al dormir. Entonces te inducen el sueño, te ponen los electrodos, pero a ese examen se le llama una polisomnografía. Es distinto, o sea, la polisomnografía es la que se hace mientras la persona duerme. Y el electroencefalograma, por lo general, se hace con la persona estando despierta. Lo que muestra, si ustedes pueden ver acá, es la actividad del hemisferio o del cerebro derecho. Este sería el izquierdo y este derecho. La actividad del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo para verificar si hay una anomalía en la actividad cerebral o en las ondas cerebrales. Este es un tema bastante complejo, pero es importante saber eso. O sea, nuestro cerebro funciona con electricidad. Entonces, esas ondas del cerebro se dividen en varias. Ondas alfa, beta, gamma, y cada una de ellas se detecta con un electroencefalograma. Acá, por ejemplo, si hay una actividad, miren que aquí la actividad cerebral se ve como un poco alterada, con unos picos demasiado altos. Eso es más de la neurología que de la neuropsicología, pero yo les voy a dar como algunos daticos que uno observa en un electroencefalograma que pueden ser indicadores de algo importante. Cuando uno, por ejemplo, en un electro, miren esta actividad aquí de esta onda que es supremamente baja y que tiene como un pico en punta, que no es como un pico muy redondo, sino que es como un pico en punta. Eso puede ser indicador de epilepsia. O sea, esto puede ser un foco epiléptico. Cuando a la persona le dan esas crisis convulsivas, puede estar siendo causado porque en el cerebro hay áreas que tienen esa convulsión y se muestra en un electroencefalograma. Entonces, cuando a las personas se les sospecha de epilepsia, siempre se les hace un electro para ver esa actividad en cuanto a las ondas cerebrales y determinar en dónde está ubicada ese foco epiléptico y si se logra detectar a tiempo se puede operar. Entonces, ¿qué se hace? Se saca esa zona del cerebro que presenta el foco de epilepsia para que deje de haber crisis. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos y muy a grandes rasgos en lo que consiste un electroencefalograma y para lo que sirve. ¿Tienen alguna pregunta sobre el electro? ¿O quedó claro? Ok, muy bien. Está claro. Estos muchachos son medio mudos a veces, pero con la cabeza dicen que sí. Sí, yo ahí los estoy viendo. Anaí. Sí, bueno, no sé si es pregunta, duda, comentario, no sé cómo decirlo, pero Exprésalo. ¿qué no? Bueno, este estudio que se hace es que los que ponen tipo, ¿cómo se le llama? Como tipo chuponcitos alrededor de... Electrodos. Ajá, sí, es cierto, se me fue el nombre. Y Ajá. eso es alguna anormalía que se dan cuenta, por ejemplo, si ven algo que está alterado o falta, o por ejemplo en esta parte donde hay cáncer es donde detectan todo esto, ¿no? ¿Es algo así? Anaí, pues mira, el No sé cómo electroencefalograma, explicar. tranquila. Lo que yo te entiendo es esto, mira, estos electrodos se ponen en el cerebro, o sea, no directo, sino por fuera, obviamente, se ponen como un gorrito y en ese gorrito hay electrodos. Entonces, eso detecta la actividad eléctrica del cerebro. Por eso se llama electroencefalograma. Como es actividad eléctrica, eso se muestra a través de ondas. Y las ondas serían estas que ustedes ven en esta imagen. O sea, se lo ponen a la persona y ¡pum! Va mostrando la actividad del cerebro.
Es distinto, por ejemplo, una resonancia magnética, que es la siguiente pregunta que está ahí. Dice, observar una imagen de resonancia magnética o una que se esté realizando y explicar qué información se puede aprender en esta prueba. Entonces, la resonancia es otro tipo de examen que se hace a nivel neurológico en el que meten a la persona en un aparato que se llama resonador. Ese resonador es un aparato grandísimo, grandísimo. Ahí meten a la persona y eso empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Y lo que hace es sacarle, por así decir, una foto interna al cerebro. Entonces, esa foto del cerebro es la que sí podría permitir ver si hay un tumor, si hay un accidente cerebrovascular o algo que esté generándole daño al cerebro. Los tumores cerebrales sí son detectables en una resonancia o en una tomografía. Entonces, en cualquiera de esos dos estudios se podría llegar a detectar si hay un tumor cerebral. A los tumores cerebrales, por así decir, el nombre técnico que les damos es neoplasia. Si hay una neoplasia cerebral, se puede detectar con una resonancia magnética, que incluso hay resonancias muy bonitas que muestran el cerebro a color en cuanto a la actividad del cerebro, y otras más simples que serían las tomografías. O sea, la tomografía te muestra en blanco y negro el cerebro, pero la resonancia sí te lo permite ver como en colores. Y ahí se logra determinar si hay o no un daño que le esté generando, pues obviamente, un malestar al cerebro. Pero en un electro no veríamos eso, sino que eso lo podríamos ver o en una resonancia o en una tomografía. Ya. Es que, bueno, me confundía. Sabía que había varios estudios que hacían en el cerebro, pero como que nada más tenía el concepto, bueno, ni el concepto, una idea, pero no tenía claro en qué lado iban esos estudios. Ok, Gracias. y ya, dale. ¿Te quedó claro, Anaí, entonces? Sí, ya, mejor. Ok, bueno, a ver, Tengo otra pregunta. sí, claro. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, en un electroencefalograma se vería como más lentas las ondas o algo así. Podría, pero no necesariamente. O sea, un electro en una persona con Alzheimer quizá no muestre mucha, pues como mucha diferencia en cuanto a un cerebro, digamos, lo normal, porque la actividad cerebral de una persona con Alzheimer también depende de la fase en la que esté. Si ya está en una fase muy avanzada, quizá esas ondas sí se vean más lentas, como por ejemplo las que ustedes ven aquí abajo. Estas son ondas lentas, son ondas muy lentas, que podrían denotar un deterioro cerebral. Más bien a personas cuando ya tienen la demencia de Alzheimer, se les haría una resonancia o una tomografía y ahí sí se vería la lesión. Sobre todo en las zonas temporales, que son estas de aquí, porque las zonas temporales del cerebro son las encargadas de la memoria. Y en el Alzheimer, lo que más se deteriora en una persona es la memoria. Entonces, se vería que hay un daño o una disminución incluso en el tamaño del cerebro de una persona con Alzheimer. Ok, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, pasemos entonces a la siguiente. Ya les expliqué lo de la resonancia. La siguiente dice... Ah, no, es que nos pasamos la del polígrafo. La del polígrafo dice ver una prueba de detector de mentiras o polígrafo y explica brevemente en qué funciona. Entonces, bueno, el polígrafo sería esto. Conectan a la persona pues a esta máquina con también unos electrodos en las manos y en el pecho. Entonces, lo que hace el polígrafo es detectar las respuestas fisiológicas de la persona respecto a algo. Entonces, básicamente para lo que se utiliza es para detectar si la persona está diciendo mentiras. Cuando decimos mentiras,
nuestro cerebro envía unas señales y esas señales se transmiten a través del cuerpo y se evidencian, por ejemplo, en la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria. Dice aquí también estímulos nerviosos y la respuesta galvánica o conductancia de la piel generadas ante determinadas preguntas que se realizan al sujeto sometido a la prueba. Entonces, cuando una persona miente, su cuerpo no miente. El cuerpo siempre va a mostrar la verdad. Entonces, si la persona está diciendo mentira, se van a activar unos sistemas en el cuerpo, sobre todo con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial, la respiración, y eso se va detectando en esta pantallita del polígrafo respecto a las ondas que se activan en el cuerpo cada vez que la persona contesta con la verdad o con una mentira. Listo, entonces eso sería lo del polígrafo. Perdón, Bueno. Pasar a lo siguiente. Aquí una duda. ¿Hay alguna forma de que, por ejemplo, las personas que se someten a esta prueba del polígrafo puedan evitar, digamos, que salga, digamos, que están mintiendo? O sea, ¿hay alguna forma de controlarlo? O sea, me refiero a que obviamente si dices, bueno, yo sé que es una mentira, pero llega un momento en que desarrollen alguna técnica especial que hasta puedan engañar al aparato. Yo creo que sí. De hecho, sé que han habido algunas personas, pues delincuentes muy, digámoslo, de mucha experticia en el tema de los polígrafos, que obviamente saben cuál es la respuesta. Entonces aprenden por ejemplo, a manejar la respiración, aprenden a manejar su ritmo cardíaco, cosa tal que al preguntarles cualquier cosa, pues su cuerpo no reacciona frente a eso y pueden engañar al polígrafo. Entonces sí, o sea, hay personas que son capaces de entrenarse muy bien para ese tipo de cosas y por más polígrafos y cosas que le pongan, no logran detectar si a veces dicen la mentira. O también puede ser personas que tienen algunos trastornos mentales que dicen una mentira, pero que para ellos es verdad. Entonces dicen cosas que son falsas, pero para ellos es una realidad. Entonces, como para ellos es una realidad, lo dicen con toda tranquilidad, aunque para el otro sea evidente que es mentira. Y actúa normal, por así decirlo, ¿no? Sí, Ok, sí. gracias. Esas personas que llamamos como mitómanas, que se inventan cosas pues, súper raras y uno les dice, oye, pero eso está como raro. No, eso es verdad y se lo creen como una verdad absoluta y fácilmente podrían engañar un polígrafo. Ok, gracias. Listo, muy bien. Bueno, entonces esta dice observar una neurona bajo un microscopio. Entonces encontré esta imagen que me pareció muy bonita, muy interesante, sobre cómo se verían las neuronas en un microscopio. Bueno, esa solo dice eso de observa una neurona bajo un microscopio. Bueno, la otra dice, observar a alguien recibiendo un anestésico local o anestesia general y explicar cómo funciona. Bueno, eso yo lo veo muy complicado. Pues uno entrar a un quirófano o entrar a un sitio en donde estén haciendo una anestesia es muy complejo. Sin embargo, pues yo encontré como una definición de lo que es la anestesia y para qué se utiliza. Entonces, existen diferentes tipos de anestesia. Unas pueden ser locales, otras pueden ser generales, según el procedimiento que se vaya a realizar. Entonces, hay ciertas cosas en las que solo ponen anestesia local para hacer el proceso. Por ejemplo, me acordaba ahorita de algo y es, por ejemplo, cuando las mamás van a dar a luz y les van a hacer cesárea. Entonces, en estos casos, la anestesia solo es local y les ponen la famosa epidural. Por ejemplo, les cuento porque a mí me pusieron la epidural cuando fui a tener a mi hijo y yo no sentí tan fuerte como el dolor de la epidural por las contracciones tan impresionantes. Entonces, cuando dan contracciones, esas contracciones duelen muchísimo más que ponerte una epidural. Y bueno, yo después tuve a mi hijo y al paso de los años, eso fue hace como un año y medio, me hicieron otra cirugía
donde también me iban a poner anestesia local y realmente el chuzonazo no me parece a mí que sea tan horrible. O sea, si es molesto, te ponen así todo encorvado y te meten una aguja, que eso es una cosa grandísima. Entonces llega el anestesiólogo y te palpa pues la espalda y ellos tienen una experticia impresionante. Entonces él llegó y ¡fum! Metió la aguja, puso la anestesia, la sacó y ya, como que te acuestan y cuando menos pensaste ya no sientes las piernas. Entonces te hacen incluso con una aguja así en los pies y pues no sientes absolutamente nada. Y ya luego pues pasa el efecto de la anestesia y empiezas a sentir el cuerpo otra vez y todo. Pero esa es la anestesia que llamamos como anestesia local. Hay otro tipo de anestesia que yo me imagino que es para cirugías mucho más avanzadas, que sería la anestesia general. Entonces la anestesia general por lo general es con gases, entonces te ponen una mascarilla con unos gases que te adormecen por completo y incluso pues no sé si ustedes han visto en películas y eso que a veces le dicen a la persona, cuenta, vamos a contar hasta 10 mientras te ponen la anestesia. Entonces la persona empieza 1, 2, cuando no llega ni a 5 y ya está completamente dormida. Entonces esa anestesia es una anestesia general que se utiliza para que la persona pierda completamente la sensibilidad y la conciencia durante un lapso de tiempo mientras se hace la cirugía. ¿Ustedes imaginan cómo era antes de la anestesia? O sea, yo no me alcanzo a imaginar cómo hacían para hacer ciertos procedimientos sin anestesia, o sea, una cirugía o algo. No, tremendo, tremendo. Gracias a Dios por la anestesia, porque eso ha permitido que muchos procedimientos se puedan hacer sin dolor y que no genera pues consecuencias graves en la persona. ¿Alguien iba a preguntar algo ahorita? No, yo me estaba acordando justo lo que mencionabas porque alguna vez ya de pequeño recibí bueno, tuve una operación, me pusieron anestesia general que creo que sí fue inyectada como tal, pero recuerdo, o sea, tengo muy grabado en mi mente que lo que tú decías, ¿no? Que previamente me dijeron, a ver, cuenta, y se puso así la doctora enfrente de mí, así hasta me agrandó sus ojos, ¿no? Recuerdo que con esa idea me quedé con eso, ¿no? Pues ahí me dormí rapidísimo, ¿no? Entonces, Fue lo último que bueno, recordó, mismo que recordé, los ¿verdad? ojos de la doctora. Exactamente, ya de ahí cuando me di cuenta y desperté, pues ya estaba ya ahí en otro lugar en recuperación, ¿no? Pero digo, quienes se han operado de algo, quienes les ha tocado ahí operarse, seguramente lo habrán vivido, ¿verdad? Pero es curioso el asunto. Sí, es algo bien interesante porque eso adormece el sistema nervioso. Entonces puede durar horas el efecto, incluso terminan de hacerte la cirugía y tú sigues adormecido hasta que ya el efecto pasa y pues vuelves a estabilizarte. Bueno, muy bien. Acá decía que observar un verdadero cerebro humano, ojalá pudiéramos ver en directo pues un cerebro, pero es muy difícil, entonces les traje como imágenes de lo más real que se pudiese ver un cerebro humano. Aquí podemos ver entonces en esta imagen cómo se vería un cerebro humano. Yo creo que este cerebro no está muy fresco, se ve como más bien viejito ya. Podemos ver entonces acá el lóbulo temporal, occipital, parietal y frontal y el cerebelo. Eso que está aquí abajo sería el cerebelo. Y también les quise poner esta otra imagen que es de cómo se vería por dentro. O sea, al hacer un corte, este corte que les estoy mostrando aquí así se llama un corte sagital o corte transversal, en el cual partiríamos el cerebro en dos. Quedaría el hemisferio derecho por un lado y el hemisferio izquierdo por otro lado. Y hay unas estructuras bien interesantes y particulares aquí que les voy a mostrar rápidamente. Esta que les estoy señalando aquí se llama el cuerpo calloso. Es esta, no esta blanca, sino es esta de aquí arriba. Este sería el cuerpo calloso. Porque esta se llama el giro del cíngulo.
y es una estructura dentro de lo que llamamos el sistema límbico como tal. El sistema límbico sería todo este. Aquí encontramos el tálamo, el hipotálamo. Por aquí más abajo está la famosa amígdala cerebral, que es la que produce las emociones. Esta parte de acá sería parte de la zona prefrontal del cerebro. Hasta aquí sería la frontal, luego aquí la parietal. Este que se ve aquí como salidito sería el lóbulo occipital. Y miren qué lindo se ve el cerebelo, parece como un árbol. A mí me parece hermoso cómo se ve el cerebelo por dentro, porque parece como un arbolito. Se ve súper lindo. Y pues ya sabemos que el cerebelo se encarga básicamente de lo que es funciones como el manejo del espacio, también el equilibrio. Y acá, esto sería el tronco encefálico. Todo esto sería el tronco o tallo encefálico, el cual se encarga de mantenernos alertas, el mantenernos despiertos. Si, por ejemplo, una persona sufre una lesión acá, puede quedar en coma o morir inmediatamente. Porque este es el centro de la respiración. Por ejemplo, cuando una persona está en coma, es porque toda esta zona del cerebro no le funciona. Y lo único que le está funcionando es esta parte de aquí, que es el bulbo raquídeo o el tronco encefálico, que es la que permite la respiración y el estar alerta. Pero son personas que no están conscientes en sí mismas. Así que bueno, estas serían pues como dos imágenes que encontré muy interesantes de cómo se vería nuestro cerebro pues real, un cerebro humano real. Se dice que el cerebro humano tiene un peso aproximado de 3 kilos. Es lo que pesa, más o menos, el cerebro. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de coger un cerebro, de tomar un cerebro real. Cuando yo estudiaba, tuve la oportunidad de tomar un cerebro y al uno agarrarlo, se siente como gelatinoso. Es como gelatinoso y obviamente por estar conservado en formol tiene un olor bastante fuerte. Pero si ustedes, por ejemplo, toman ese cerebro y lo hacen así como para exprimirlo, lo dañan. Porque la gran mayor cantidad de sustancia que tiene el cerebro es como agua. Entonces, al ustedes exprimirlo, obviamente, pues lo dañarían porque es como una esponja y es como viscoso, como gelatinoso. Y es pues súper interesante ver todo lo que hay por dentro. O sea, el cerebro no es todo por dentro, así como lo ven ustedes aquí, no, miren cómo se vería un cerebro pues partido a la mitad. Es algo bien interesante. Como se han dado cuenta, yo soy una apasionada del cerebro, así que puedo estarles hablando del cerebro todo el día y no me canso. Entonces, bueno, hasta aquí sería como el pastel que les hice, porque ya las otras preguntas las podemos ir respondiendo así sin la presentación. Entonces, bueno, la 10 dice hacer una lista de por lo menos 5 cosas que se puede hacer para proteger al cerebro de los daños. Bueno, yo les diría que, por ejemplo, una de esas principales cosas es tener una buena alimentación. Pareciera que no, pero cuando nosotros tenemos una buena alimentación, estamos protegiendo el cerebro. Una mala alimentación, no tomar la suficiente agua, lo puede dañar de forma irreversible. Entonces, la primera, yo creo que podríamos poner eso, una buena alimentación y consumir bastante agua. La segunda, que también pienso que también, pues es algo que hace parte de nuestros hábitos, pero que es muy importante y es tener un buen sueño, un buen dormir. El permitirle al cerebro el buen descanso lo va a fortalecer. Entonces, la segunda, yo creo que podríamos poner tener buenos hábitos de sueño. La tercera, que creo que podríamos poner es, digamos, las personas que realizan deportes y esto, usar siempre el casco. Es algo muy importante, o los que andan en moto y todo eso, hacen algún deporte de riesgo, siempre ponerse el casco. Eso es algo fundamental. Entonces, usar casco cuando sea necesario. La cuarta
que pienso que sería importante que pusiéramos ahí es evitar golpes en el cerebro, o sea, evitar golpes en la cabeza. Aunque nuestro cerebro tiene unas capas que lo recubren y el hueso del cráneo es muy fuerte, al tener un golpe, una caída, sobre todo los niños muy chiquitos, cuando tienen golpes muy fuertes en la cabeza, eso a futuro les puede traer repercusiones graves en su desarrollo. Entonces, la cuarta, podríamos poner ahí evitar al máximo golpes o lesiones en la cabeza, sobre todo en la parte de acá atrás, de la nuca, porque ahí es donde están los centros del cerebro encargados de tenernos alerta y despiertos, de ser conscientes. Miren, ustedes no lo van a creer, pero una persona que se cae súper fuerte y se da aquí atrás en la nuca puede morirse inmediatamente, porque ahí están los centros de la respiración y la circulación cardíaca. Entonces es súper importante cuidarnos de caídas. Y la quinta, pienso que ahí podríamos poner, o sea, ejercitar el cerebro. ¿Cómo así ejercitar el cerebro? Pues, por ejemplo, hacer lecturas, ejercicios cognitivos, que nos permitan fortalecer el funcionamiento cerebral. Eso también es cuidar y prevenir una enfermedad futura. O sea, hacer funcionar nuestro cerebro cada día. Tocar un instrumento, hacer ejercicio, hacer deporte, hablar con las demás personas, como todas esas actividades que nos protejan de daño. Anaí, cuéntamelo todo, tienes tu mano levantada. Sí, otra vez yo. Es que no solamente Dale. yo estoy escuchando la especialidad, sino hasta mi mamá y mi abuela. Pero Saludos. Claro. aquí nos tenemos una duda de que, por ejemplo, no sé, cuando uno es bebé, hay veces se le queda Anaí, te oigo entrecortado. sí, ay, se me fue. Suéltalo así como te salga, suéltalo, déjalo que fluya. Sí, por ejemplo, cuando a veces hay bebés y se llegan a caer, no sé, se llegan a pegar, se llegan a caer porque se mueven de la cama y Se cayó caen, el sí. niño. Entonces, tal vez en el momento, a lo mejor la mamá preocupada lo lleva al doctor y todo, pero le dicen, está bien el niño, pero no sé, a lo largo, no en el momento, pero después, con los años, ¿puede traer alguna otra consecuencia? Sí, sí la puede traer Anaí. Y hay algo importante que pienso que es muy fundamental no olvidarlo, y es que los niños van creciendo y van madurando en su desarrollo. Uno de los indicadores que, por ejemplo, son muy importantes cuando hay un daño en niños pequeños es el lenguaje. Entonces, que, por ejemplo, el niño se cayó recién nacido, pero pasaron 2, 3 años y ese niño no habla. Eso puede ser un indicador de que hay un daño en esta zona frontal, que es la del lenguaje. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es en qué parte de la cabeza ese niño se habría golpeado. Si ese niño se golpeó acá, en esta zona de arriba, la repercusión puede ser o en la motricidad o en el lenguaje. Entonces, puede ser niños que no caminan o que no hablan bien después de los 2, 3 años, o pueden ser niños que no controlan esfínteres, o sea, que no son capaces de ir al baño por su cuenta. Esos 3 serían como indicadores importantes de que puede haber una lesión en el cerebro causada por ese golpe. Si, por ejemplo, el golpe fue más en esta zona, como de por acá, puede ser que el niño tenga fallas auditivas, que no esté escuchando bien, o que se le olvidan las cosas, o sea, fallas de la memoria. Pero si el golpe fue como por acá atrás, en esta zona de por acá, quizás sea un niño que tenga fallas para el equilibrio, para caminar bien, para coordinar bien el espacio, que sean niños que también tengan dificultades visuales y que eso obviamente les genere problemas en su aprendizaje. ¿Listo? Entonces, primero es detectar en qué zona del cerebro, de la cabeza, ese niño se golpeó. Y luego ir viendo, según la edad en que el niño está, qué tipo de retraso puede estar presentando.
puede ser corregible con un buen proceso, un buen tratamiento, se pueden corregir esas cosas y lo ideal es que si lo detectamos, no lo dejemos pasar. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Ok, con mucho gusto. Charlie, no sé cómo vamos de tiempo, si alcanzamos a terminar la última parte. Sí, de las 6 horas que tenemos hoy todavía nos quedan. Bueno, nos quedan como 5 horas y media, Nos quedan. como 5 horas todavía. No, estamos bien ahorita, digo, apartamos este día para justo esta especialidad ya, porque sabíamos que saldría todavía por ahí quizás dudas y es muy interesante, la verdad, pero pues vamos, seguimos adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces dice acá realizar estas actividades, visitar y ayudar a cuidar a alguien difícil, entonces esa la pasamos. Ahorita no podemos andar saliendo, al menos aquí en Colombia, les cuento que la situación está terrible. Acá en Medellín hoy la ciudad está colapsada, o sea, ustedes se asoman a la ventana y hay un silencio sepulcral. Pero de hecho acabo de ver aquí la noticia en mi celular, aquí como un paréntesis de noticias. El centro de la ciudad, el centro de Medellín, está con saqueos, con bloqueos, con alteraciones de orden público impresionante. No sé si han visto noticias, el tema aquí de la reforma tributaria ha generado una cantidad de paros, de cosas terribles. Así que bueno, les pido sus oraciones por nosotros porque la situación en Medellín y en las principales ciudades de Colombia están colapsadas. O sea, hay paros camioneros, las vías están bloqueadas, las vías están cerradas. Se aparece de película, es la gente tirando bombas, tirando cosas en las calles. Donde estoy yo, que es aquí cerca de la Universidad Adventista, es una zona, digámoslo bien, o sea, no es una zona tan peligrosa, pero el centro de la ciudad está imposible. Así que estamos con mucho temor porque la situación de orden público está bastante delicada. Así que, bueno, ahí les cuento ese pequeño dato. Y para remate el COVID, no tenemos UCIs, no tenemos hospitales para meter gente. Entonces, o sea, estamos como literal agarrados de la mano de Dios porque esto aquí está tremendo. Con Bueno, gusto, vamos a entonces, estar orando. Perdón, Jessica, vamos a estar orando ahí con todos los chicos, ¿verdad? Por toda la situación en Colombia y por supuesto por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de cada una de las personas. gracias, Charlie. Sí, les agradecemos mucho sus oraciones porque de verdad la situación está bastante compleja. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a trastornos del sistema nervioso. El primero es la enfermedad de Alzheimer. Entonces podríamos decir que la enfermedad de Alzheimer es una demencia que genera deterioro cognitivo. Demencia que genera deterioro cognitivo en las áreas de memoria, lenguaje, habilidades espaciales y habilidades de la vida diaria. ¿Cómo así? Son personas que a medida que se van deteriorando, empiezan a perder la memoria, empiezan a perder la capacidad de comunicarse, pierden la orientación en tiempo y espacio y se vuelven muy dependientes de los demás. Entonces, por ejemplo, ellos pueden olvidar cómo comer, ellos pueden incluso olvidar su nombre, pueden olvidar cómo lavarse los dientes y a medida que avanza se deteriora más. Entonces, incluso la llamamos una enfermedad neurodegenerativa. Neurodegenerativa significa que en lugar de mejorar, empeora. Lastimosamente, cuando se diagnostica una demencia de tipo Alzheimer, no hay cura. Hay medicamentos que pueden ayudar a que el impacto no sea tan fuerte, pero tarde o temprano la persona fallece porque el sistema nervioso incluso llega a olvidar cómo respirar, cómo funcionan los pulmones y el corazón se para. Entonces muchas veces los abuelitos ya en Alzheimer muy avanzado mueren de paros cardiorrespiratorios porque el cerebro se deteriora tanto
que al llegar el daño aquí a la zona del tallo encefálico, se bloquea la función respiratoria, la función cardíaca y la persona fallece de un paro. Entonces es una enfermedad muy fuerte, muy complicada y que no tiene un buen pronóstico. Sí hay tratamientos para ella, pero uno tiene que ser muy coherente con la familia de demencia de Alzheimer. Eso van de para atrás. Lastimosamente no mejoran, sino que tienden a empeorar. Existen varios tipos de demencia. Está la demencia de tipo Alzheimer, está el Parkinson, hay otro tipo de demencia que se llama demencia vascular y también hay demencia por cuerpos de Lewy que es muy compleja. Entonces están esos 4 tipos de demencia, pero al diagnosticarse todas 4 son degenerativas. O sea, es algo irreparable. Bueno, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que llamamos desmielinizante. ¿Cómo así desmielinizante? Resulta que, como les explicaba en la sesión anterior, recuerden que nuestras neuronas se recubren de una sustancia llamada mielina, que es la que permite que haya una conexión entre ellas. Al no haber mielina en el cerebro para funcionar, entonces empieza a haber un deterioro muy fuerte en este tipo de personas. O sea, las neuronas de las personas con esclerosis no se conectan bien. Por lo tanto, empiezan a tener también un deterioro bastante fuerte. Entonces, también es una enfermedad degenerativa que con el paso del tiempo va dañando mucho el funcionamiento cerebral. Dentro de sus principales consecuencias están fallas a nivel de la motricidad, también de la memoria en corto plazo y también tienen muchas falencias a nivel de algo que llamamos función ejecutiva. La función ejecutiva es la capacidad de planear, de organizar, de ser empáticos. Entonces, esas personas con el paso del tiempo también se deterioran mucho, incluso no solo a nivel del cerebro como órgano, sino en su funcionamiento diario. El tratamiento de la esclerosis es supremamente costoso, supremamente costoso. Acá, por ejemplo, en Colombia, hay un tratamiento para la esclerosis que ha demostrado muy buen avance y tengo de hecho un amigo con diagnóstico de esclerosis y él me contaba que una sola inyección que él se tenía que poner cada 6 meses, bueno, acá en Colombia tendríamos que hacer la conversión a pesos mexicanos, pero la sola inyección le costaba a él casi 15 millones de pesos colombianos. No sé realmente cómo está el peso mexicano, pero eso es un platal. O sea, uno con 15 millones aquí en Colombia se puede comprar un carro. Así de simple les digo. Entonces es un tratamiento súper costoso y que además no genera como una mejoría completa, no, sino que ayuda a disminuir sus síntomas, pero no es algo que los cure completamente. Bueno, el siguiente es epilepsia. Ay, bueno, por acá Andrés nos dice que son como 80,000 pesos mexicanos. Bueno, me imagino que es mucho dinero. 1000. Sí, es correcto. Mucho dinero. Es bastante dinero, sí. Sí. Bueno, epilepsia entonces. La epilepsia podríamos describirla como una enfermedad del sistema nervioso, que ocasiona convulsiones en la persona y un deterioro bastante significativo. Hay 2 tipos de convulsión en la epilepsia, las llamamos tónicas y clónicas. Entonces, no sé si ustedes han visto una persona con una crisis epiléptica, muchas veces ellos empiezan a hacer algo como un movimiento aquí así,
Entonces son los movimientos tónicos, que son con las manos, y es como un movimiento de balanceo así muy, muy marcado. Y lo clónico hace referencia a los ciclos. Entonces les da la crisis, están ahí un tiempo, les pasa y después otra vez vuelve y les da. Antes de que se presenta la crisis epiléptica, ocurre algo que lo llamamos un aura. Entonces, esa aura es que la persona ya siente y a veces ellos dicen, me va a dar. Es como un sudor, como algo por todo el cuerpo, como un calambrazo que les da y dicen, me va a dar. Cuando ellos sienten esa aura, algunos ya saben, se sientan o se van a un sitio donde no se golpeen porque es el indicador de que va a aparecer la crisis. La epilepsia puede tener cura y es removiendo el área del cerebro que ocasiona la crisis epiléptica. Ha demostrado mucha mejoría, mucha. El extraer la parte del cerebro que tiene como ese cortocircuito. Entonces le extraen esa parte del cerebro a la persona y la persona mejora mucho. Pero no todo es felicidad aquí. Porque si digamos el foco epiléptico está aquí en la zona temporal. Listo, te sacaron parte del lóbulo temporal, pero pierdes la memoria. Entonces, son como que unas por otras. Pero hay personas que prefieren tener un daño cognitivo y no tener las crisis de epilepsia. Entonces, el tratamiento como más radical es ese, sacar del cerebro la parte que está dañada y así no volver a tener más crisis. Una pregunta, Jessica. ¿De una crisis epiléptica se puede morir? O sea, ¿puede ser grave o no necesariamente? Pues podría llegar a ser fatal si, digamos, la persona no recibe ayuda en el momento de la crisis. Sobre todo porque sabemos que cuando les dan estas crisis, la lengua se va hacia atrás. Entonces, al irse la lengua hacia atrás, se pueden ahogar y eso entonces les puede hacer pues tener un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Entonces, por eso una de las recomendaciones que uno da, obviamente no es que le metas la mano a la persona, no le puedes meter la mano porque la crisis es tan fuerte que te arranca el dedo, pero sí recomiendan es meter un trapo. Entonces, cuando la persona va a empezar y que abre la boca, métale un trapo ahí y que muerda el trapo, pero que la lengua no se vaya hacia atrás. Porque vean, la lengua se va hacia atrás y puede haber un riesgo súper grande de ahogamiento. Y obviamente pues tener muy en cuenta la medicación, porque la crisis llega cuando la persona no se toma la pastilla. Entonces, si no se toma el anticonvulsivante y le da la crisis epiléptica, eso es tremendo. Esas personas siempre tienen que estar ahí con su pastilla que les evitan que les den las crisis. Entonces es algo también tener ahí como presente. Anaí nos pregunta si la persona tiene alucinaciones. Bueno, la alucinación podría ser parte de la epilepsia, pero no siempre. La alucinación más bien estaría presente en otras enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, que son ya trastornos psicóticos. Y es algo que se maneja distinto, que también es con medicación, pero la esquizofrenia también les cuento, pues que aunque no está aquí, sí es una enfermedad psicológica muy grave. Y a quien le da esquizofrenia, con esquizofrenia muere. De hecho, hay una película muy bonita y muy interesante sobre la esquizofrenia, me la he visto como 1.000.000 de veces porque es súper buena, que se llama Una mente brillante. Se la recomiendo, es muy buena. Y habla precisamente de una persona con esquizofrenia. Muy, muy chévere. Bueno, la siguiente es síndrome de Down. El síndrome de Down, entonces, es una enfermedad genética que se produce por la trisomía del par 21. Entonces, recordemos que en esa cadena de ADN, eso está dividido ahí en pares. Las personas que tienen síndrome de Down tienen un gen de más. Por eso se le llama trisomía, porque tienen un gen más en esos genes. ¡Ay, yo me salté la depresión! Bueno, terminemos síndrome de Down y nos vamos para la depresión. Entonces, el síndrome de Down también es una enfermedad en la cual hay características físicas bastante marcadas, evidentes. Sabemos, pues, estos niños tienen los ojitos así rasgaditos,
son bajitos, gorditos, tienden a tener muchos problemas cardíacos y digestivos. Es como lo que más tienen ellos de alteración. Bueno, la depresión mayor, que yo me la salté ahí. Entonces, la depresión mayor es un trastorno mental, que se caracteriza por unos componentes muy claros a nivel de la psicología. El primero es un estado de tristeza profundo. Ese estado de tristeza profundo está evidenciado en llanto fácil, o sea, la persona llora prácticamente por todo. Lo segundo es que casi nunca saben qué le genera la tristeza. O sea, la depresión tiene esa característica, que la persona siempre está triste y no sabe ni por qué. Entonces tú le dices, ve, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque, ay, yo no sé por qué. Y eso lloran y lloran y lloran todo el día. Distinto a la tristeza, que cuando tú estás triste sabes por qué estás triste. Bueno, hay otra característica y es la baja energía. Son personas que quieren estar todo el día en la cama. Ni se bañan, ni comen, nada. Están ahí, que el mundo, mejor dicho, no vale nada para ellos. Lo tercero es algo que nosotros, pues los psicólogos, lo llamamos anedonia, y la anedonia es una falta de motivación e interés. Pues no los motiva nada. Lo que antes les gustaba, ya no les gusta. Si, por ejemplo, antes les gustaba, no sé, estar en el club, salir con los amigos, irse a comer una pizza, todo lo demás, ahora ya no. Usted le puede llevar 3 pizzas, 2 tarros de helado, ¿cómo es que de crema, es que se le dice en México, de helado, todo eso, y no, chocolates, dulces, nada. No los anima nada. Y lo otro es que genera un malestar en todas las áreas. O sea, la persona no quiere ir a trabajar, no quiere ir a estudiar, no quiere salir, no quiere ver a la familia, no quieren hacer absolutamente nada. La depresión mayor es grave. O sea, eso no crean que es algo, sí, no, solo es decirle, ay, esté bien y ya. No, requiere de tratamiento, incluso a veces también de medicación. Casi siempre las personas con depresión mayor toca darles medicamento porque a veces esa depresión puede ser causada por una falta de un neurotransmisor que es la serotonina y eso es lo que genera la depresión. Entonces lo que hacen es darle medicamentos para que esa sustancia se nivele y la persona esté bien. Bueno, la otra se llama enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington. Espérenme un momentico, por favor. Más bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahora todo va claro? Parece que sí. Parece que, bueno, todo va súper claro. La enfermedad de Huntington, entonces, se dice que también es un trastorno genético que se hereda de padres a hijos, por lo general. Dice, o sea, es como lo opuesto al síndrome de Down, porque entonces es que la persona aquí solo tiene un gen. Y es autosómico dominante. Bueno, esta enfermedad de Huntington realmente es una enfermedad muy poco conocida. Estoy acá investigando un poco sobre ella. Dice que genera deterioro cognitivo, sobre todo síntomas psiquiátricos y relacionados con el movimiento. Entonces son personas que van a tener problemas para caminar, para moverse y que además de eso van a tener síntomas emocionales muy marcados. Es una de esas enfermedades que llamamos enfermedades raras, porque no son muy comunes. Bueno, aquí habla de cuadripléjico. Una persona entonces cuadripléjica sería que no puede mover ni brazos ni piernas. Puede ser causado por una lesión en la columna vertebral y esa lesión de la columna generó un daño en la cual se pierde total movimiento de las extremidades superiores, o sea, brazos, y también de las inferiores, que serían las piernas. A diferencia de parapléjico, que sería que el parapléjico entonces solo puede mover, digamos, los brazos, pero las piernas no las puede mover. Pierde movilidad solo de 2
o de los miembros superiores o de los inferiores. Pero por lo general ellos quedan es como en silla de ruedas. Pero los brazos sí los pueden mover perfectamente. Bueno, queridos, la última dice, encontrar al menos 3 referencias en la Biblia que se refieran al cerebro y o de decisiones que se hacen en la vida. Entonces, vamos a buscar, yo les ayudo, vamos a buscar algunos versículos que nos hablen acerca del funcionamiento de nuestro sistema, del cerebro, y que de pronto podamos poner ahí. A ver, yo acá estoy mirando. Me gusta este versículo, se los puedo recomendar si quieren ponerlo. Está en Eclesiastés 1:18. Eclesiastés 1:18 dice, francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Es muy interesante este versículo porque pues habla acerca de las emociones, acerca como de las frustraciones y pues eso está muy relacionado también con el funcionamiento cerebral. Bueno, vamos a ver qué otro de pronto podemos encontrar aquí. No sé, busquen también Yo ustedes. tengo uno. Dice Efesios 5, versículos 15 y 16, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Excelente, ese está muy bonito. Listo, entonces ahí tenemos otro. ¿Y saben qué otro? Primera de Corintios 6:19. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Ese obviamente también es importante con lo que hablábamos ahorita de los hábitos, del buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Muy bien. Anaí nos dice Santiago 3:13. A ver, léenos, Anaí. Anaí, léenos ese. Es quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestra con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Ese me gusta, ese también está bueno. Así que listo, bueno, ahí ya tuvimos 4 versículos. Yo también tengo uno. Claro. Adelante. Es Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Excelente, ese también está súper lindo. Ese Valentina y Mariana, muy bien. ¿Cómo Ese es también. la cita, Vale? Proverbios 12:25. Ok. Listo, bueno, yo creo que hemos acabado por hoy. Me alegró muchísimo compartir este espacio con ustedes. Y bueno, espero que les haya servido muchísimo toda esta información. Les deseo un feliz resto de sábado y muchísimas bendiciones. Un abracito para todos y todas. Pues muchas gracias más bien a ti, Jessica, por compartirnos esta interesante, la verdad, y apasionante especialidad, porque sí es totalmente, como bien dices, apasionante, ¿verdad? Porque pues, simplemente el conocer un poquito más de cómo funciona nuestro cerebro, lo que lo conforma, ¿verdad? Los órganos como vimos, el ojo, la lengua y todo esto, la verdad es que es muy, muy interesante. Y pues nos alegra, ¿verdad? De no quisiéramos que sea la última vez. Seguramente te estaremos invitando otra vez porque me encantó y seguramente a los chicos también que no perdían ahí detalle. Entonces, ¿cuántos agradecemos a Jessica por esta interesante especialidad? Le voy a pedir a Jessica que nos mande el examen a ver si nos quiere mandar en línea o cómo lo quiere mandar ella para que veamos qué tanto aprendimos. Recordamos que al final, pues la idea es saber qué tanto pudimos aprender de esto, ¿verdad? Tiene dudas por ahí Arleni, pero Yaret. ya no le vamos a dar tiempo para dudas, Arleni, porque la vez pasada.
Ah, qué pesada. Bueno, Vamos a dejar que Arleni exprese todas sus dudas. Solo una mejor, Arleni. No, no es cierto. Todas las que tengan adelante. Gracias, Charlie. dale. Bueno, una vez tuve un seminario en la escuela que hablaba sobre las drogas en el impacto cerebral Ujú. y la verdad no recuerdo mucho, pero recuerdo que decían que la amígdala es esta que, pues, digamos, se excita cuando llega, gusta y se siente no sé, esa sensación de que te gusta mucho. Y Ujú. decían que pues pasa lo mismo con la droga, de que te gusta tanto que va subiendo la dosis, Sí. porque esta amígdala se va haciendo como más pequeña o algo así, y entonces te exige más para poderla excitar o algo así, no entendí muy bien. Y pues mi duda Bueno, es, ¿qué es lo que pasa realmente? Porque ok, bueno, eso es súper interesante. El tema de las adicciones. Resulta que las adicciones pueden ser de muchos tipos. Unas pueden ser a sustancias, drogas, heroína, cocaína, marihuana, todas esas. Pero también hay otras adicciones que a veces podemos tener, por ejemplo, a los videojuegos, al celular, a todas estas cosas tecnológicas, incluso también la cafeína genera adicción, todo ese tipo de sustancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente la amígdala segrega unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Esas sustancias pueden ser de dos tipos, excitadoras o inhibidoras, o sea, que activan el sistema o que lo bajan, que lo deprimen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú, por ejemplo, estás haciendo algo súper placentero, se segregan sustancias excitadoras. Dentro de esas sustancias excitadoras, por ejemplo, una de las más conocidas es la dopamina. O sea, la dopamina y está la oxitocina, que son las que hacen que tú estés así, que digas, quiero más, quiero más, quiero más, esto me gusta mucho y yo quiero más y quiero más. Eso activa algo en nuestro cerebro llamado un sistema de recompensa. Cuando ese sistema de recompensa se activa, entonces de esa dopamina va a toda. Y eso es lo que genera que el cerebro como que se inunde de eso y la persona quiera más y más y más. O sea, la estructura como tal, que es la amígdala, no se hace ni más grande ni más chiquita, ella sigue igual. Lo que ella hace es que segrega la sustancia. Ella segrega la dopamina, pero también segrega la serotonina que disminuye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas, cuando les pasa el efecto de la sustancia, entran como en una fase de depresión, que es lo que llamamos síndrome de abstinencia. En ese síndrome de abstinencia dicen incluso que es peor que estar en el mismo estado de la droga. Por eso es tan delicado el tema de las adicciones a las sustancias, porque a veces generan tanto un impacto de excitación demasiado fuerte, pero luego, ¿qué pasa? Ese bajonazo. Y ese bajonazo emocional, incluso para algunos, es mucho peor que estar consumiendo la droga. ¿Te quedó claro? sí, gracias. Ok, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra duda, Bueno, muchachos? No, aprovechen ahora. ¿No? Seguros. Luego no me reclamen que no les di tiempo para sus dudas, como cierta personita. Ok. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias nuevamente, Jessica, por esta interesante especialidad y como les lo comentábamos, por ahí te vamos a pedir que nos ayudes ahí a hacer un examencito para ver qué tanto aprendimos, ¿verdad? Entonces, pues agradecemos nuevamente, cuántos agradecemos a Jessica y seguramente por ahí, como lo comentamos más adelante, nos gustaría invitarte a una nueva especialidad. claro que sí, cuenten con eso. Muchas gracias, Jessica. Que Dios te bendiga y pues estaremos orando por la situación allá en Colombia y por supuesto por cada uno de ustedes, de tu familia, de ti, de toda tu familia y de todos nuestros hermanos por allá en Colombia. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ay, ¿quién está escribiendo por aquí, Anaí? Sí, yo Ah, le escribí Anaí, para sí. privado. Ya te contesto. Listo. Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, chicos, ya nada más para concluir, déjenme pararle aquí.